Una cosa que es súper bonita, yo creo, de todos los estudios, de los análisis geopolíticos, es siempre la cantidad de mapas que podemos ver, porque siempre te arrojan unas perspectivas súper interesantes. Ok, entonces, aquí es donde nos quedamos ayer. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre los elementos que vimos ayer? A lo mejor como una síntesis, ¿no? ¿No? Bueno, no importa, vamos a retomarlo, ¿no? Muy brevemente, para refrescar las memorias, ayer hablábamos sobre los diferentes elementos, los diferentes indicadores que nos ayudan a poder hacer un análisis de geopolítica a partir de, primeramente, las características de los estados que estamos viendo y de sus capacidades, ¿no? Capacidades en términos de capacidades económicas, pero también sus capacidades militares y sus características físicas como territorio, ubicación, em, em, recursos naturales, por supuesto, pero también a partir de otras cosas, ¿no? A partir de otros elementos que quizás no se pueden tocar, que no son tangibles, que no están en el espacio físico, pero que también contribuyen a la influencia y a la capacidad que tiene un Estado de responder a ciertas amenazas y de expandir sus propios intereses. Entonces, después de ver estos comparativos, estos diferentes indicadores ayer, em, vamos a esta parte de Asia. ¿Por qué es importante Asia? ¿Cuál es la relevancia de esta región o de este continente, mejor dicho? Porque en realidad es un continente, yo diría que se ve como, se puede dividir en diferentes regiones y ya lo platicábamos también y me parece que también en su primera sesión hablaban sobre eso, ¿no? ¿Cuál de todas las Asias, no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué relevancia tiene? Primeramente, bueno, no sé, ustedes que varios de ustedes tienen un perfil más comercial, muy seguramente habrán visto este esquema antes. Es un esquema viejito, realmente, si se ponen a verlo con detalle, faltan muchos tratados aquí, pero fue algo que hizo el Banco Asiático de Desarrollo hace unos años y lo puso como el Asian Noodle Bowl, en el que podemos ver todos los diferentes acuerdos de libre comercio que tiene la región, ¿no? Con el resto del mundo. Y aquí estamos hablando de una relevancia que ustedes manejan perfectamente bien. El intercambio de bienes y servicios, la capacidad de poder hacer intercambios comerciales con otros de una manera eficiente y fácil en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ese es uno, tendrán también su sesión al respecto. Este es uno mucho más, un esquema más reciente, porque aquí estamos hablando de otras formaciones. Voy a hacer chiquitos tantito porque no puedo ver mi presentación. Ok. Y entonces estamos hablando ya de espacios que, si bien no sería muy sesgado, muy ambicioso querer compararlo con algo como la Comunidad Económica previa a la Unión Europea, pues realmente estamos viendo un proceso de intercambios regionales bastante interesantes y de buscar consolidar lazos entre países para facilitar justamente una integración regional mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cuál es la relevancia de Asia para la región de América Latina. Y aquí tenemos a México y a Perú, ¿no? Como parte de este acuerdo también del CPTPP. Y mucho de lo que se habla es establecer un acuerdo de este tipo, nos abre las puertas de otros países, de tener mayores vínculos económicos intercambios y estos, por supuesto, ya no nada más se limitan solamente a comercio, sino muchas veces ya viene también la parte del intercambio cultural, de los vínculos entre personas que te abren las puertas a este tipo de acuerdos, ¿no? Y bueno, aquí el caso de Estados Unidos, lo que platicábamos un poco también ayer y que también en algunas de sus tareas me mencionaba, ¿no? Las tendencias aislacionistas de Estados Unidos y esta decisión de, por ejemplo, retirarse de este gran acuerdo, ¿no? Y todo lo que provocó a partir de esa decisión Donald Trump.
en 2018, me parece. Ok, vamos a otra parte. Aquí tenemos a una compañera interesada en Asia Central. Entonces vi este mapa, pensé en ella y realmente me gustó porque no se limita a los intereses de Asia Central y a los riesgos. Yo creo que incluye varios de los temas y ahorita vamos a ver otro mapita en el que incluye, en el que podemos ver justamente otros temas por los que el continente, las regiones son importantes, ¿no? Vemos temas, por ejemplo, de defensa y seguridad. Vamos a ver más adelante. Aquí nos ponen el acuerdo nuclear, sobre todo cuando hablamos sobre las dinámicas en el Golfo, ¿no? En el Medio Oriente, que también decíamos, eso también es Asia, ¿no? Cuando lo vemos en términos geográficos, aunque muchas veces ya haciendo una división, pues se pone como el Medio Oriente, ¿no? O África y el Medio Oriente, muchas veces también por la afinidad cultural y de otros elementos que tienen estos países. Aquí viene también, por ejemplo, el tema de los posicionamientos en organizaciones internacionales, que también hablábamos un poco ayer, y que son uno de los escenarios, pues yo no sé si decirle más escandaloso, porque en realidad durante la administración de Trump vimos muchos escenarios escandalosos, pero realmente hemos visto en estos espacios de organizaciones internacionales, pensando, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio o pensando en, en otros foros multilaterales, en la misma Organización de las Naciones Unidas. También ayer alguien mencionaba, ¿no?, la última Asamblea General y los señalamientos que se hicieron sin decir tú Estados Unidos, tú China, pero que finalmente todos los ahí presentes y todos los observadores sabíamos a qué se estaban refiriendo, ¿no?, en los señalamientos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué, qué posicionamientos toman los demás países? ¿Con quién te vas a alinear? ¿O qué es lo que vas a hacer para evitar comprometerte demasiado? Eso es también uno de los temas relevantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos espacios también se toman decisiones relevantes sobre otros temas. Viene ahí también el tráfico de drogas, yo agregaría tráfico de armamento y tráfico de personas también, si hay alguien por ahí que le llegan a interesar también los temas de seguridad, eh, eso está ahí. Otra cosa, esta es una región en la que tenemos países con armamento nuclear. Y eso lo vuelve una región clave para la seguridad del mundo y un foco rojo constante, sobre todo pensando en la frontera, en las fronteras más, más delicadas, ¿no? Por decirles de una forma, pensando en India y Pakistán, que están en un constante choque y en una constante amenaza de que pueda ahí surgir un conflicto nuclear. Este es otro mapa que también un poquito abarca, muestra un poco esta variedad de posicionamientos clave, ¿no? Tensiones, los poderes nucleares, la presencia militar estadounidense. Por ahí vienen también algunos de los corredores económicos relevantes. eh, y también un tema que no pude encontrar un mapa que me gustara, pero el tema energético, ¿no? Es una región rica en recursos energéticos y eso es clave para el desarrollo de otros países, ¿no? Es clave para la estabilidad en, y el manejo y el desarrollo tecnológico de grandes países. Entonces, eh, el control, el cierre de estos recursos energéticos, sin duda tiene repercusiones en los mercados energéticos, pero también directamente en temas de seguridad de otras naciones. Am, Silvia, la clase pasada también me decía, a ella le interesa Singapur por eh, todo el cruce de bienes que hay. Esa es otra característica de esta región y que lo hace relevante y que lo hace un espacio clave para la competencia entre estas dos potencias que son Estados Unidos y China, ¿no? Por dónde cruzan las rutas comerciales que atraviesan la región y que tiene que ver un poco también con la pregunta que hacías Silvia al principio sobre la iniciativa de la franja y la ruta.
Acá, poquito ampliando el zoom para que podamos ver una visión panorámica del mundo, vemos, ¿no? Países que están actualmente en el 2021 en conflicto, ya sea interno o con fuerzas estatales o con rebeldes, que ahí también está la pregunta, ¿no? ¿Cómo los definimos a estos actores y realmente desde dónde los estamos definiendo, ¿no? Am, Nuevamente aquí otro mapa donde podemos ver un poco el tema justo de los posicionamientos de las bases militares estadounidenses. ¿Por qué a Estados Unidos, eh, por qué China percibe a Estados Unidos como una amenaza? Pues porque lo tiene cerquitita, ¿no? Porque la presencia militar y los ejercicios que hace en términos navales, en términos de intercambios de conocimiento militar, sus acuerdos de sus alianzas militares directamente con algunos de los actores más cercanos a China y esta idea de defense, del ring of defense, ¿no? Entonces, eh, este mapa nos da una idea de por qué China se puede sentir amenazada por Estados Unidos, ¿no? Otro mapa también, am, esta es una fuente que a mí me parece muy, muy interesante, los invitaría a que se metan a curiosear porque es un análisis de riesgo. Eh, También todos los que aquí trabajan temas de comerciales saben perfectamente que, bueno, los inversionistas buscan países en los que no vayan a perder, ¿no? Las empresas buscan dónde se van a establecer, también buscan que estos países no vayan a ocasionarles mayores pérdidas, que realmente tengan una cierta estabilidad que les permita también desarrollar sus proyectos comerciales y económicos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver más o menos ah, la divergencia, ¿no? Las diferencias que hay entre el riesgo que puedan representar estos países. Y aquí tenemos otro tema de seguridad, aunque no de seguridad militar, pero el tema ambiental, ¿no? Esta es la gran amenaza que nos han venido diciendo desde hace años y que realmente ha ido, sí, ganando cada vez mayor importancia, pero que muchas veces queda olvidada en varios de los discursos porque queda pues un poco opacada por lo llamado urgente, que yo digo, bueno, si vemos estos mapas, yo digo, lo urgente ya lo tenemos aquí, ¿no? Pensando también en que en esta región tenemos de entrada dos de los mayores emisores de dióxido de carbono y otros contaminantes del aire. Y muy importante aquí, pensando justamente en la relación entre Estados Unidos y China, el tema ambiental ha sido un tema de constante conflicto, pero que además Estados Unidos ha dejado como un vacío por las posturas de su élite gobernante y que en cambio China ha decidido abrazar e impulsar en una agenda que da un liderazgo al respecto. Sí, dime. Ay, Sí, Michelle. ay, perdón. Sí, quería comentar que justo con el tema del cambio climático, eh, o sea, así se escucha bien, pero yo creo que se escucha eco, ¿no? ¿Está Yo bien? Ok. también, no sé, sí. Ok, ok. Este, sí, que justamente, o sea, sí están los discursos justamente en pro del cambio climático, se ha estado diciendo muchísimo en foros y demás, pero que en la práctica, pues sí está como este negacionismo del cambio climático en general y que obviamente se vio remarcado durante el gobierno de Donald Trump y que el mismo Mike Pompeo en su momento dio un discurso sobre este negacionismo climático y que ya se está encaminando bastante justamente como a estas áreas de oportunidad que el cambio climático les puede traer, ¿no? Como es el caso justo de las rutas del Ártico, principalmente la que atraviesa Alaska y Canadá y la del Mar del Norte, que es en la que, de hecho, es de las zonas más militarizadas en todo el mundo por parte de Rusia, pero que ya a su vez tanto China como Rusia ya tienen ahí pues tratos. China ha invertido bastante en infraestructura pues, sí, para parte de la militarización y para crear como el espacio como ideal
para crear esta nueva ruta y que podría recortar justamente los tiempos de traslado y que se prevé que en unos años esta nueva ruta ártica pueda reemplazar la ruta existente actualmente en el canal del Suez, ¿no? O que incluso puede ser hasta mucho más rápida que eso. Entonces, eh, sí, sí es un negacionismo climático en general por las élites gobernantes, pero que obviamente está encaminada a todo lo que pueden como sacar de este problema. Sí, excelente participación. Ahí, a ver, aquí hay una reacción de Luz. ¿Es Luz? No, no eres Luz, perdón, te estoy con Verónica, perdóname. Sí, muchas gracias. Justo es preguntarle a Michelle si me puede repetir de esta, bueno, no sé si es cooperación o si hubo algún como tratado de por medio entre China y Rusia, en donde esté como más especificado todo este tema militar, digo, porque es muy interesante ver cómo están cooperando China y Rusia en justo lo que platicábamos ayer, ¿no? Y de lo que trató un poco también la reflexión que hicimos de saber si estamos otra vez como en este proceso de Guerra Fría o de qué está sucediendo y demás. Y si me puedes repetir, Michelle, por favor. Gracias. Sí, no estoy segura de los tratados que hayan firmado, o sea, los nombres como tal, pero por ejemplo en el Consejo Ártico, que se supone idealmente deberían de estar nada más incluidos los estados con litorales en el Ártico, ya se encuentran también como observadores y dentro de la discusión estados que pueden obtener algo en esto, ¿no? Y entre ellos se encuentra China. Y justamente China, o sea, el actual gobernante de China, con Vladimir Putin, ya han entablado negociaciones, pues sí, de infraestructura en general, previendo lo que esto pueda significar en el futuro. Y de hecho, justo lo que estaban discutiendo al principio de la clase, pues sabemos que esta nueva ruta de la seda china sí tiene su parte terrestre que atraviesa Asia Central y demás, la ruta marítima, que es como más el Pacífico, y la ruta polar, que es toda la parte del Mar del Norte y que pues básicamente este proyecto geopolítico chino está basado justamente en la implementación de infraestructura. Entonces es en lo que están invirtiendo muchísimo. Miren, por ahí me comparte Pris un par de artículos sobre China y la geopolítica del Ártico. Se los ponemos también, no sé si los pueden ver ustedes. Si no, se los ponemos en la plataforma de Classroom, ¿va? Es de esta fuente que a mí me gusta mucho, de Diplomat. Los invito a que la revisen si les gustan estos temas. De hecho, viene separada por temas económicos, diplomáticos, seguridad y también por subregiones. Entonces, es muy buena. Tienen un podcast de geopolítica que hace el director que se llama Ankit Panda, que a mí me gusta mucho. Llevan invitados muy interesantes y creo que ahí pueden encontrar también opiniones, reflexiones muy interesantes de gente que se dedica a estudiar esto desde diferentes organizaciones. Bueno, organizaciones, pienso sobre todo en think tanks, ¿no? Entonces, una muy buena referencia. Muchas gracias, Pris, también. Nada más un comentario para cerrar esta parte del tema ambiental. Una de las diferencias que sí podemos esperar, ayer hablábamos de qué se puede esperar con respecto a Estados Unidos, qué podemos esperar con Biden. Llegó Donald Trump y nos movió un montón de cosas y todos estábamos a la expectativa porque realmente con decisiones totalmente irracionales, hablando de la racionalidad que uno espera en los actores, en los estados, como pensados como actores unificados, de pronto perdió a Estados Unidos, ¿no? De pronto perdimos esa característica y entonces tomaba estas decisiones erráticas y tal. Y llega Joe Biden y vienen las expectativas de todos lados respecto a todos los temas, ¿no? Lo platicábamos ayer, migración en América Latina, el tema de la guerra del conflicto con China, el tema, por ejemplo, los países europeos también súper preocupados por el tema de la OTAN, ¿no? El tema multilateral, qué va a pasar con todos los financiamientos de los que se retiró Estados Unidos y tal. Yo creo que uno de los temas en los que sí podemos esperar y ya empezamos a ver algunos cambios, quizás no como
esperaríamos y como necesitaría el mundo, pero sí podemos esperar unos cambios con la administración Biden, es justamente el tema ambiental y el cambio climático. Otro factor relevante sobre el continente asiático, sobre las regiones las subregiones en las que se lleva a cabo esta rivalidad entre Estados Unidos y China, el tema de los refugiados, el tema de la migración, los flujos migratorios en Asia y lo que provoca esos flujos migratorios, ¿no? También pensando en las personas los stateless persons, estas personas que no tienen nacionalidades, o sea, que no tienen un estado que los reconozca y que por lo tanto les da una cierta vulnerabilidad y en ciertas ocasiones también los convierte en actores que pueden acercarse a ideologías radicales, etcétera, etcétera, que es otro tema que también veremos en el continente. Es otro tema relevante, ¿no? Acá traía no, creo que no se ve tan claro, pero podemos ver justamente, ¿no? Los flujos migratorios. Em, China tiene un tema muy delicado y que Estados Unidos adora sacarlo todo el tiempo porque es, digamos, como uno de sus puntos débiles cuando se analiza el poderío chino, la influencia china, la aceptación de una creciente presencia china desde Occidente, ¿no? Y es el tema de los derechos humanos y en específico el tema de la provincia de Xinjiang. Entonces, ese es un foco rojo que hay ahí y que constantemente van a escuchar cuando hay un momento de rivalidad, incluso en otros temas. Estados Unidos siempre saca su Carta de Derechos Humanos y el argumento de China en este sentido es que es un tema interno en el cual no tienen por qué haber injerencia de estados del exterior. Muy bien, aquí les adelantaba a quienes llegaban al principio de esta sesión que el día de mañana, la próxima semana van a tener 2 sesiones sobre este tema de la iniciativa de la Franja y Ruta con Eduardo Zilli, que pues es su tema, lo conoce por todos lados, lo van a ver con mucho detalle, estoy segura, y es un tema clave. ¿Por qué? Porque la iniciativa de la Franja y Ruta, se los adelanto un poco, es el principal proyecto, uno de los principales proyectos de China para sus intercambios en todo el mundo en diferentes aspectos. Sobre todo se trata de la inversión china en infraestructura para crear redes de conectividad y que pueda haber un mayor intercambio, por ejemplo, comercial, de bienes, de servicios, de personas. Y como ya adelantaba Michelle hace un ratito, pues no nada más es retomar esta antigua idea, romántica idea sobre la ruta de la seda original del pasado, sino que también se ha expandido y tenemos una ruta de la seda espacial y una digital y el tema del Ártico. Y también tenemos una ruta de la seda muy moderna que incluso atraviesa el océano Atlántico y llega a América Latina y tenemos entonces también aquí países que se han unido, ¿no? En el caso de México, no sé si alguien sabe cuál es el posicionamiento de México respecto a esta iniciativa, ¿no? ¿Nunca se lo han preguntado? A mí me encanta. Justo Eduardo en una sesión que tuvimos de estas mesas que luego hacemos en Facebook Live desde el grupo de estudios euroasiáticos, él decía que la relación entre China y México es una como de discreción, usó discreción estratégica, me parece que fue el término que utilizó, y yo que trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, me pareció un término muy adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque los vínculos están, los vínculos los tenemos, pero por supuesto siempre hay una discreción respecto a nuestros lazos con China para evitar conflictos con otros actores relevantes y que vienen al caso, Estados Unidos de entrada, ¿no? Entonces, el argumento oficial del gobierno de México siempre es, y es correcto,
tenemos una serie de memos en los que ya se establecen principios para el intercambio y por lo tanto consideramos que es innecesario tener ingresar de manera formal a esta iniciativa porque ya contamos los instrumentos para tener el tipo de intercambios que hay. Entonces, a quienes les gusta el análisis de política exterior, a quienes les interese a lo mejor más adelante ver la relación política entre México, China, Asia, etcétera, a mí siempre me parece como algo que hay que saber. Tu país, cómo cómo se posiciona ante estos temas, ¿no? Y aquí yo también les adelanto dos cosas muy recientes, muy interesantes y que habrá que seguirles la pista, que son estas otras dos iniciativas. Build Back Better World, que se anunció en junio o julio de este año por el G7, encabezado por supuesto por Estados Unidos, y el Global Gateway, que se anunció, Gateway, perdón, que se anunció hace un par de semanas, pero que en realidad dicen que ya había negociaciones previas, o más que negociaciones, un diseño previo, ¿no? Ya hay un intento de diseñar. Estas dos, bueno, esta última es propuesta directamente por la Unión Europea. Las dos iniciativas están pensadas como una respuesta alternativa a la iniciativa de la Franja y Ruta. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el discurso que utilizan? Bueno, que lo que quieren hacer es realmente, y aquí pongo el énfasis en el realmente, apoyar a países en desarrollo, a que tengan un mayor crecimiento económico, a que se modernicen, a que construyan infraestructura que ayude a estos vínculos, a su desarrollo interno y a los vínculos con los otros. Y eso es muy interesante porque lo que están haciendo alusión es que en el caso de China hay una doble intención con la iniciativa de la Franja y Ruta y eso seguramente lo van a analizar, les repito, la próxima semana, que es que lo que hace China es provocar que estos países caigan en una trampa de deuda. Entonces ya no pueden pagar y entonces están endeudados con China y pierden una serie de autonomías y por lo tanto China tiene una serie de privilegios adicionales, ¿no? Y lo que ellos dicen es que entonces estas otras dos iniciativas, otras alternativas, lo que van a hacer es realmente apoyar a estos países sin abusar de ellos, por ponerlo de una forma muy vaga, ¿no? Entonces, son iniciativas de este año que habrá que ver qué tanto sí avanzan y tienen repercusiones más adelante, ¿no? Porque muchas veces luego por ahí mencionaban también, ¿no? Respecto al cambio climático, cuántas veces no se han dicho, no se ha hecho, no se ha iniciado y cuántos resultados tenemos. Ok, volviendo un poco a los temas de seguridad y a los temas militares. El día de ayer yo les presentaba el Power Index, ¿no? Que mide la fuerza militar de los países y veíamos que pues tenemos al primero y al tercer país con la mayor fuerza militar del mundo, ¿no? El segundo, me imagino que se pueden adivinar cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Alguien? Rusia. Por supuesto, Rusia. Entonces, aquí les traigo estas grafiquitas que a mí me parecen muy interesantes. Si les gustan estos temas, acérquense a el Instituto de Investigaciones de Estocolmo. Creo que es Estocolmo Peace Research Institute, SPRI. Hacen unos análisis padrísimos y llevan un seguimiento sobre el aumento en gasto militar muy detallado de todos los países. Entonces, aquí podemos ver también los estimados para los próximos años, en los que todavía se perfila que Estados Unidos lleve una cierta ventaja ante China, pero que los dos tengan una tendencia en aumento, ¿no? En esta misma diapositiva les traigo otros actores que
juegan un papel relevante en la relación, en la rivalidad entre estas dos potencias. Por un lado, tenemos acá, no sé si pueden ver, creo que si pongo este lo pueden ver. Espérenme. Ah, no, no lo puedo pintar. Bueno, no importa. En la esquina superior derecha pueden ver las banderas de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Abajo de esa imagen tenemos India, Estados Unidos, Australia y Japón. Y abajo de estos tenemos el logo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y al lado de estas, abajo de esta disparidad, de esta gráfica sobre las estimaciones de disparidad entre el gasto militar, el gasto en defensa, tenemos este esquema sobre la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, estos son actores, un poquito, no les mencioné, no les expliqué bien los primeros dos. India, Estados Unidos, Australia y Japón formaron algo que se llama The Quadrilateral Dialogue, el Quad, el famoso Quad, que en realidad no es que sea nuevo, pero lo revivieron. Lo revivieron pensando justamente en unir fuerzas para la contención de el ascenso de China y el crecimiento de la influencia china, sobre todo pensando en términos militares, en términos de seguridad. Pero que por supuesto no se limita a eso, porque incluso vimos intentos de cooperación durante la pandemia, hablando de producción de vacunas, ¿no? Producción de medicamentos. Entonces, no se limita a eso, pero viene un poco de ahí. Y el otro es mucho más reciente, se conforma por las siglas de estos países, de AU por Australia, no, es UXAU. Es que está muy raro y es nuevo, pero es Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Y esta se acaba de formar, no sé si recuerdan, que por ahí del 15 de septiembre Twitter se llenó de memes diciendo que Kim Jong-un se había adelantado a los cohetes del 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque hubo un ejercicio de lanzamiento de misil por parte de Corea del Norte, y la respuesta que tuvieron estos países fue forjar una alianza, que no se queda ahí, tiene muchos problemas también, ahí viene un submarino, porque no están muy contentos países como Francia, por ejemplo, ¿no? De estar excluidos de esta alianza, y que además por ahí hubiera un tema con la compra de submarinos franceses. Entonces, esta es también una formación muy reciente que yo les llamaría la atención. Están sucediendo cosas aquí. Se están forjando alianzas o se están reviviendo alianzas, porque realmente muchas de estas, las repito, no son nuevas. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque los actores se están dando cuenta que están sucediendo cosas aquí, en esta región, y que necesitan reaccionar, sobre todo Estados Unidos, después de que dejó un vacío de poder en la región. Y eso me lleva a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que también van a tener una sesión sobre ella. ¿Qué pasa con estos países? El Sudeste Asiático, que es una región clave por el intercambio comercial que representa. Es una región clave porque son estados súper interesantes que están teniendo un desarrollo económico grande, que están teniendo cada vez mayor presencia, que están también innovando en muchos aspectos. Pensemos, por ejemplo, en Singapur. Singapur, un estado tan chiquito, una ciudad-estado de el territorio que tiene, pero la importancia que tiene, por ejemplo, en temas financieros, o en temas también de desarrollos de tecnología cada vez más, ¿no? Entonces, estos países se ven en un debate entre qué hacer, porque además, si los vemos en el mapa, y por ahí teníamos un mapita, bueno, aquí lo podemos ver, pues tienen al gran vecino encima, ¿no? A China, y todos, y una gran parte de estos países tienen disputas territoriales con China, ¿no?
Entonces, es un actor muy interesante la asociación en sí, además de los países de forma bilateral. ¿Por qué? Porque esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, como referencia, se considera, al menos acá en Europa, la consideran como la segunda mayor organización de integración regional. La primera siendo, por supuesto, la Unión Europea, ¿no? Pero lo empiezan a observar como un actor que está teniendo un ejercicio muy similar a la Unión Europea, a los inicios de lo que ya después se convirtió en la Unión Europea. Entonces, se vuelve un interlocutor eh, que se compone de muchas voces, pero que se vuelve en sí un interlocutor y que está haciendo esfuerzos muy interesantes para la resolución de conflictos entre sus estados y que se está enfrentando a retos también para manejar este tipo de disputas entre sus estados y de estos estados con otros actores. Entonces tenemos por ahí los esquemas de la ANSEA más uno, la ANSEA más tres y los diálogos que están estableciendo. Les repito, van a tener una sesión sobre la ANSEA y justamente este tipo de esfuerzos que están teniendo. Y, y bueno, hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran sumar, que quieran aportar. Por ahí, ¿no? Deseos de conocer muchísimo más. Muy bien, pues si quieren, hay dos opciones. Podemos entrar a un tema que... Verónica, por favor. ¿Traes? Muchas gracias. Sí, justo era nada más como comentar y preguntar lo que te referías ahorita sobre los submarinos y esta como confrontación que hubo entre Estados Unidos y Francia hace, no sé, 2 semanas por el tema de como tensiones militares, ajá, justo del AUKUS. ¿Era eso? Creo que AUKUS. yo tengo... Miren, ahorita se los voy a buscar porque se los tengo que dar bien. No sé en dónde lo apunté, pero mira, no sonó a lo mejor como muy escandaloso, como tensiones militares entre Estados Unidos y Francia. Eso sería un tema que estaría ahorita, pero si todos con los pelos de punta, ¿no? Entonces, no es que estén teniendo tensiones militares entre ellos, pero sí hay un tema de una percepción de un descontento por parte de Francia, al ser uno de los países que también ha tenido una relevancia, una presencia en temas de intercambios de ejercicios conjuntos militares en la región y que quedara excluido. Ahora, te confieso que es un tema muy reciente, que apenas yo estoy explorando, entonces lo que no me queda del todo claro es si Francia estuvo contemplado desde el principio o si estas también son nada más especulaciones al respecto. No lo Sí, porque me parece que lo que había ahí era que Francia tenía este acuerdo ya con China, con China, perdón, con Australia, de estar fabricando los submarinos, ¿no? Que Australia necesitaba. Entonces entra a Estados Unidos y como que quita a Francia de este acuerdo comercial que ya tenían y justo por eso surge como esta inconformidad y se genera otra vez la relación entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Entonces, nada más era como preguntar si era justo ese el tema del que habías hecho como mención ahorita. Sí, es ese tema y se suma justamente al tema de la inestabilidad, del temor, de la amenaza constante de un posible ataque nuclear, ¿no? De un posible escalamiento nuclear, sobre todo en la península coreana. Ahora, recordamos también aquí algo que no he mencionado y que de hecho debería mencionar porque tiene todo que ver con esto y que también tiene una dimensión importante para lo que acaba de decir Verónica, es el tema de las más recientes tensiones entre Australia y China, ¿no? Entonces, si recordamos y nos vamos un poquito hacia atrás en el 2020, a partir de los señalamientos de la iniciativa de Australia para que también se haga una investigación, para que se hiciera una investigación independiente sobre el origen del coronavirus y del brote de la pandemia, que China, por supuesto, se tomó muy a mal.
empezó a surgir toda una serie de escalamientos de tensiones en diferentes ámbitos. No se quedó nada más en un tema de la pandemia, sino que hubo también sanciones económicas, hubo un tema ahí con los estudiantes de cerrar acuerdos educativos. Hay un gran flujo de estudiantes chinos en Australia y de australianos que van a China. Yo les mencionaba ayer que el caso de Australia es bien interesante. La verdad es que Oceanía lo tenemos también muy olvidado en América Latina como objeto de estudio. Y a mí no me deja de sorprender que los australianos, con todo lo occidental que nos pueden parecer, mm, muchos de ellos reconocen su influencia asiática y sí se ven parte del componente asiático. A lo mejor no se dicen a sí mismos asiáticos todos, pero hay ahí un tema interesante de identidades, pero sí se reconocen como parte de la región y sí reconocen la relevancia que tienen todo lo que suceda en el continente asiático, sobre todo en China, para su seguridad, para su identidad, para su propia cultura, ¿no? Entonces, un poco de dónde surge esta alianza entre estos tres países, tiene que ver con lo que tú acabas de decir, tiene que ver con las tensiones entre Australia y China y tiene que ver con el sentimiento de temor, de inestabilidad, de desconfianza que hay a partir de estos actores que les llaman en inglés rogue, ¿no? Que son también medio erráticos, que no puedes controlar. Sí, que justo también, digo, regresamos a lo mismo, ¿no? Esta intención de Estados Unidos de seguir manteniendo como esa influencia militar o de control en el Indo-Pacífico. Pero, ok, muchas gracias. Que acabas de decir también un concepto súper interesante, el Indo-Pacífico. ¿Qué es el Indo-Pacífico? Ese fue un tema de debate también y más adelante tengo también una diapositiva con una cita sobre el diálogo de Shangri-La, que si les interesan los temas de seguridad en Asia, tienen que seguir estas conferencias. Es la conferencia sobre seguridad regional más importante que se hace cada año. Se hace es un hotel en Singapur, que se llama Shangri-La, entonces de ahí el nombre Diálogos de Shangri-La. Y se hablaba justamente sobre el Indo-Pacífico, cómo lo define Estados Unidos, cómo lo define India, por ejemplo, y hasta dónde tiene su alcance, cuáles son las fronteras de ese concepto. También para ti que te interesa Rusia, Verónica, y para todos los interesados en esto, en Asia Central, la Organización de Cooperación de Shanghái es un actor interesante. Ay, déjenme, cierro mi WhatsApp porque si no va a estar suene y suene y suene. Perdonen ustedes. ¿Siguen viendo mi pantalla normal? Perfecto. Ok. Sí. Entonces, esta es una organización que a mí me parece muy interesante y problemática. No sé, viendo rápidamente ese esquema, ¿por qué creen que podría ser problemática? Así, algo que les salte. ¿No? Bueno, pues a mí... Perdón. Sí. No alcanzo a ver cuáles son los países o cuáles son cuál es quiénes participan en el de Acuerdo de Shanghái. Por ejemplo, tenemos en la primera columna... Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Aquí está. Okay. Ya, gracias. Pues a mí lo primero que me brincaría es que tengamos a India y a Pakistán en una misma organización que está pensada justamente para la cooperación y el mantenimiento de, digamos, la estabilidad en la seguridad regional, ¿no? Entonces, ese es un problema. Constantemente se boicotean. India y Pakistán constantemente bloquean estos esfuerzos de la Organización de Cooperación de Shanghái y sin embargo sigue ahí y se siguen agregando estados observadores y otros actores que también se acercan para ver lo que se desarrolla. Entonces, no es un tema en el que yo me haya metido mucho, pero creo que sí es un tema que sobre todo pensando en el interés por Asia Central,
en el interés por Rusia, pues la Organización de Cooperación de Shanghái es un actor al que hay que estudiar también. Y yo veo ahí otros miembros que también podrían ser como escandalosos, ¿no? Tenemos ahí, además de Rusia, a Irán. Entonces, tema interesante por ahí para quienes se Y quieran. justo, bueno, una duda, no sé si desconozco ahorita, no recuerdo cuáles son como los objetivos de esta organización de cooperación, supongo que son como económicos comerciales y que digo, de entrada, si fueran esos, me parece interesante que países como Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán estén como que ya viendo o pensando en esos objetivos que digo, sabemos que son como estas naciones que siempre han estado en el limbo entre digamos, luchas históricas que han tenido en esos territorios y como saber si ya brincan a objetivos como más, ay, pues no me gusta decirlo así, pero como más, pues económicos, para no decirlo de otra manera. Sí, de hecho, los países de Asia Central, a mí una cosa que me parece muy interesante es justamente em, como vaivén que tienen, ahorita te doy la palabra a Michelle, pero también que al mismo tiempo tienen un desarrollo de asociaciones de la organización civil muy interesante y que impulsan temas, por ejemplo, de sociales, sobre todo, sociales también con aristas económicas o políticas, que muchas veces también desde Occidente, por la influencia que muchos tienen del Islam, es una combinación muy extraña, muy complicada y queda como muy olvidada, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Michelle, dinos. Y bueno, quizás respondiendo un poquito lo que preguntaba Verónica, según recuerdo, bueno, primero sí está bastante interesante toda la organización de Shanghai, pero además creo que es bastante relevante pensar en el momento en el que fue creada, que fue justo a principios del siglo XX, creo que en el 2000 y en el 2001 fue creada la organización por una iniciativa china, pero que justo, o sea, fue justamente después de la década de los 90, que fue una década básicamente perdida en el mundo, o sea, sí, en Asia que, con la crisis de la deuda, en América Latina y demás, pero que además justo Rusia estaba en absoluto declive. Y algo muy importante que pasó justo después de la implosión de la Unión Soviética, sabemos que justo todos esos estados de Asia Central, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, etcétera, eran parte de la Unión Soviética, entonces de un día para otro se convirtieron en estados independientes y que eran aún muy dependientes de toda la estructura y las políticas y la economía y todo de la Unión Soviética. Entonces, cuando se crea en el 2001, esta organización se supone que se creó como con fines de intercambios culturales y de alianzas, o sea, un poco como para hacer frente a lo que estaba haciendo Estados Unidos en la región, que cada vez estaba entrando más. Eh, Como había dicho hace ratito, pues normalmente esta región, al menos la de Asia Central, era básicamente impenetrable por los Estados Unidos porque era de Unión Soviética, pero con el pretexto del tema de Afganistán en estos momentos, de Irak y de Afganistán, Estados Unidos implantó bases militares en Tayikistán y en Uzbekistán, significando esto justo un problema sí, para la seguridad regional tanto de Rusia como de China. Y algo interesantísimo es que a pesar de que la Organización de Cooperación de Shanghái era, digamos, cultural, a partir de esta organización ejercieron presión para hacer que Estados Unidos retirara sus bases militares de Asia Central y lo lograron. O sea, ya para el 2003 Estados Unidos retiró sus bases militares y plot twist, actualmente con lo que está pasando en Afganistán, estaba viendo una nota en la semana en que el Pentágono ya informó al Senado de los Estados Unidos como este sentido de cooperación otra vez en Asia Central para volver a implantar bases militares en algunos estados de Asia Central, igual para crear un corredor aéreo, para entrar a Afganistán o para tener ahí control en esa zona, pero que obviamente tiene mucho sentido pensando en todo lo que está pasando ahorita en esa región con China y con Rusia.
¿Está por ahí todavía Pris? Aquí ando, señorita. Ah, muy bien. Oye, mira, ahorita que estoy escuchando a Michelle y pensando en que hace rato Verónica también le pedía referencias, yo creo que sería muy interesante, y lo digo aprovechando que estás tú aquí como coordinadora, pues que se animen a también ustedes compartir en Classroom las fuentes que encuentran, porque pueden ser interesantes para sus compañeros, pero también pueden ser interesantes para nosotros, ¿no? Todos aprendemos un poco de todos. Entonces, no sé, Pris, si, porque no, nosotros acá usamos una, una plataforma muy diferente, no sé si ellos también pueden escribir en los comentarios ahí en el Blackboard. Sí, también. Y de hecho, ahorita justo unos minutitos te interrumpo la sesión. Estoy pensando en que podemos crear en el Classroom un apartado especial de Sí, eso estaría recursos buenísimo. para que tanto ustedes, profesores, como los alumnos puedan subir todos estos materiales, por ejemplo, los podcasts, las ligas por ejemplo, de Ujú. Diplomat y demás, e información que tenemos. Incluso ahorita yo les quería compartir, pero ya no quise interrumpir la clase, este reporte del Banco Mundial sobre los riesgos y oportunidades de la economía de la iniciativa Un Cinturón y una Ruta que acaba de salir. Entonces, sí, nos damos a la tarea con Jackie de hacer eso para que tengan los recursos a la mano. Estaría buenísimo. De hecho, yo ayer, no sé si tuvieron oportunidad de ver y ahorita retomamos o qué horas son. Igual y aprovechamos para tomar el descanso y entrar de lleno al siguiente tema. Sí, yo creo que sí. Yo ayer les puse ya algunas ligas, les puse ahí también algunos artículos adicionales. No sé si tuvieron chance de verlos. Si no, están en el apartado tema 2, ahí puse más, intenté hacer una división como muy simple para que pudieran encontrar fácilmente los diferentes materiales y por ahí ayer me comentaban algunos de sus intereses. No se los prometo para la semana que viene porque tengo una agenda un poquito apretada, pero antes de que lo más pronto posible voy a tratar de compartirles algunos de los materiales con los que yo cuento, con los que yo me he encontrado y compartirlos con mis colegas si ellos quieren agregar también ahí, pues que los suban y que también tengan acceso a ellos, ¿no? Pensando en varios de los intereses que ustedes tienen. ¿Les parece tomarse 10 minutos de descanso y regresamos para hablar sobre diplomacia de las vacunas, sobre la pandemia y sobre sus tareas? ¿Sí? Muy bien. Sí. Pues adelante. Seguir. Emilio ayer mencionaba que tiene un interés por el tema de la diplomacia de las vacunas, por el tema, ya pensando en qué es lo que ha estado sucediendo a partir de enero de 2020, porque aunque la pandemia en los inicios en China fueron en diciembre de 2019, por eso COVID-19, pues realmente como los efectos en el resto del mundo los empezamos a tomar en serio y a sentir a partir del 2020, ¿no? Entonces, déjenme regreso a compartirles mi pantalla. ¿Puedo comentar algo? Claro, claro que sí. Yo estuve en Shanghai a partir del 31 de octubre y hasta el 13 de noviembre del 2019 y yo iba con mucha gripa. Y entonces iba a una exposición, a una feria y tuve que ir al médico con mi con mi seguro de gastos médicos, fui al médico y a mí se me hizo muy extraño y cuando supe esto dije, no sé qué pasó, pero se me hizo muy extraño que la doctora que me atendió me mandara a hacer una radiografía de pulmón y me mandara a hacer análisis de sangre en ese momento, cuando yo solamente fui por una gripa. Dije, bueno, en México, pero además, o sea, yo me sentí como ¿qué pasa? Y además me dijo, viene de fuera y viene en el avión, pueden suceder, hay muchas bacterias, etcétera.
pero así como un caso raro, como que algo habían visto ya, como que me parece que no era algo normal para una gripa. Sí, de hecho, bueno, de que habían encontrado algo antes, sí lo habían hecho antes, pero por supuesto que si ves 1, 2, 3 casos, pues todavía no te levanta la alarma hasta que empiezas a ver varios. Y bueno, está ahí, no sé si llegaron a ver, seguramente sí, en las noticias, pues de este médico chino que estuvo alertando y que el gobierno no tomó en consideración estas señales de alerta que les estaba dando y que posteriormente falleció de COVID también él, más ya avanzada la pandemia, ya el gobierno lo había reconocido, ya habían estado eh, tomando acciones y tal. Y de hecho creo que le hicieron por ahí un, una especie de reconocimiento, algo así. Entonces sí, no me extrañaría que desde noviembre pues ya estuvieran viendo qué pasa, ¿no? Y más si ya empezaron a sospechar que era algo que tenía el potencial de ser contagioso, de avanzar. Pues bueno, recordemos que no es la primera epidemia, porque primera etapa fue una epidemia que, a la que se habían enfrentado, ¿no? En China. Entonces, qué fuerte que después llegara todo esto, ¿no? ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿No? Por supuesto que nadie. Incluso yo trabajaba en ese momento desde el 2018, 18 creo, ya en la Cancillería, en la jefatura de oficina del canciller. Me encargaba precisamente los temas de Asia-Pacífico. Me mandaba a llamar el jefe de oficina de entonces y me dijo, el canciller quiere que por favor le echemos un ojo a este tema y necesito que me hagas así informes cada que pase algo. Entonces, realmente la pandemia yo la empecé a monitorear cuando China empezó a emitir como alarmas y nadie lo tomaba en serio, ¿no? Realmente no era algo que se pensara que podía escalar, aunque yo puedo decir que al menos desde mi oficina, desde diciembre, pidieron que se le pusiera atención a ese tema. Entonces, son cosas que por ahí dices, híjole, y pensar que íbamos a llegar a eso. Yo me acuerdo que a mí me preguntaban mucho como, y bueno, y es de preocuparse. Y yo honestamente en un principio decía, no, pues o sea, va a ser como otra epidemia fuerte, o va a haber muertos, va a ser un tema que sí va a ser, que sí va a ser relevante, pero nunca creí que íbamos a pasar tanto tiempo encerrados y aislados y todo lo que nos llegó después y que ahorita estamos ya hasta acostumbrados a tener estas dinámicas de ver nuestras caritas en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, yo como siempre con mis spoilers, vamos a empezar. Bueno, hablábamos un poco, ya ha estado saliendo el tema, ¿no? Viendo todos estos escenarios, todos estos temas en los que se encuentran Estados Unidos y China, en los que los intereses de ambos chocan, en los que se sienten amenazados, en los que los vacíos de poder están siendo ocupados por el segundo o el que ya está llegando a ser el primero en muchos de estos temas, pues nos llega la pandemia, ¿no? Ya se los había comentado, en ese momento el tema era la guerra comercial y el temor de que lo que estaba sucediendo entre Estados Unidos y China, más allá de los efectos que por supuesto tenían estos aranceles, estas sanciones económicas, esta inestabilidad que provocaba en el resto de los países, en nuestras economías, en nuestras propias inversiones, en nuestros propios intereses de intercambio, pues el temor a que de repente Trump se volteara y nos dijera lo mismo, ¿no? Como lo hizo, ¿no? Como lo hizo con India, como lo hizo con sus propios aliados en la Unión Europea. Entonces, de estar tan metidos, dándole seguimiento, de pronto nos llega una crisis eh, totalmente inesperada, ¿no? Y además una crisis con una naturaleza distinta, una crisis sanitaria. Y de pronto todos ya nos volvíamos expertos en medicina y expertos en enfermedades respiratorias y pandemias y en cómo funcionaba la OMS y quién era el director de la OMS y tal, ¿no? Cuando antes realmente sabíamos, pero fuera de que estuvieras como por algún otro motivo metido en temas de salud,
pues tampoco era como el tema estrella, por ejemplo, de los internacionalistas, y ahorita yo creo que sí es uno de los temas estrellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos a China de pronto en los reflectores internacionales de una forma que no le gusta a China. ¿Por qué? Porque venía haciendo un esfuerzo de proyectarse como una potencia responsable, como un país poderoso que está ascendiendo, que está, ay, déjenme ver si ese sonido de casualidad es Priscila. Está ganando poder, pero que no representa una amenaza, ¿no? Ese era el discurso chino. Nosotros estamos creciendo, nosotros tenemos poder, nosotros tenemos dinero, nosotros podemos ser ese apoyo, ese aliado, pero no somos una amenaza. Y sí, te estamos volviéndonos muy poderosos y sí, tenemos mucho crecimiento en términos de militares, en términos tecnológicos, tenemos estas nuevas ambiciones con nuestras misiones a la luna, con nuestras, etcétera. Pero no somos una amenaza, siempre como haciendo ese énfasis. ¿Y qué es lo que sucede? Que de pronto llega el virus y le empiezan a llamar incluso el virus chino, ¿no? Y empiezan a ver esta percepción de China como algo negativo. Después de un esfuerzo muy fuerte, también en términos de diplomacia pública, de acercarse a otros países en los que no necesariamente había tenido una presencia o una aceptación a su cultura por ignorancia, por desconocimiento, por lejanía o también por estos tipos de estereotipos y de discursos finalmente que se van forjando a partir de sus rivales. Entonces China se enfrenta a este escenario que va completamente en contra de sus intereses y que lo siente, pues por supuesto, como algo que afecta el avance que estaba teniendo y la relevancia que estaba ganando y los aliados con los que se estaba acercando. Estados Unidos no es que tuviera una mejor respuesta, no es que fuera el Estado responsable, pero lo que hizo, lejos de querer como ocupar un espacio vacío, porque eso es lo que había estado haciendo China, lejos de querer aprovechar la debilidad de China para proyectarse a sí mismo como una mejor alternativa, lo único que hizo fue realmente querer meterle más el pie a China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué es lo que pasó? Por ahí algunas de sus respuestas para el ejercicio de reflexión me ponían, pues es que ninguno se quería hacer cargo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con los demás países? Pues los demás países de pronto sienten que están en un ambiente de inestabilidad mayor y se sienten amenazados porque de pronto tenemos una situación para la que no estábamos preparados, para que los propios estados no tenían las capacidades de enfrentar una crisis sanitaria de la magnitud que tomó, sí pensándolo globalmente, pero pensándolo sobre todo en escalas nacionales. ¿Qué es lo que sucedía al interior de cada uno de los países? ¿No? Y estos países, al ver que no contaban con la capacidad, normalmente lo que buscan es cooperar, buscar a alguien que les pueda ayudar, buscar unir fuerzas para salir adelante. Pero las dos partes fuertes estaban, digamos, debilitadas. Yo me atrevería a decir que en realidad el debilitamiento de China fue muy fugaz, fue muy breve, porque realmente a partir de que ya se declaró una pandemia, de que ya se reconoció de todos estos procesos en la OMS, vimos que China supo reaccionar muy rápido y que de repente ya estaban estas noticias increíbles de que China construyó 5 hospitales en una semana y con una capacidad desbordante, ¿no? Entonces, hubo una capacidad muy rápida, decidieron tomar estas medidas de la cuarentena en un momento previo muy estricto. Aquí vienen también, podemos, si quieren, si a alguien le interesa, estos debates sobre los antivacunas y el tú no me mandas y mis derechos y mi libertad y tal, frente a lo que representaba finalmente una amenaza en un tema de salud y de seguridad públicos, ¿no? Entonces, la respuesta
A mí, yo este tema lo estuve viendo, le estuve dando un seguimiento desde la Cancillería todos los días lo que yo hacía de lunes a domingo era llegar y recibir los correos de nuestros embajadores en las representaciones, primero en Asia nada más, porque era por donde empezó la pandemia, después de mis colegas que también hacían lo mismo con las representaciones de sus respectivas regiones, y revisar todo lo que había sucedido y los avances y cuántos se habían contagiado y qué había dicho el médico de este país y el médico de ese país y el médico de acá y el médico de allá. Y lo que a mí me parece como algo increíble es el cambio que hubo, ¿no? Yo tuve quizás la desgracia y la fortuna de darle un seguimiento tan puntual, tan cotidiano, que vi cómo cambió que la noticia fuera cuántos contagiados había en cada país, a que de pronto ya estuviéramos hablando de cifras inimaginables de muertos, a que de pronto estuviéramos hablando de intercambios, de donaciones, a que de pronto estuviéramos hablando de que ya se estaba ahí haciendo una vacuna, de que ya se estaban formando alianzas, a que de pronto ya estuviéramos hablando de cuántas vacunas necesita cada país, cuáles son las líneas que debemos de seguir como una comunidad internacional, como actores responsables, empáticos, solidarios, para que toda la población mundial pudiera salir de esta crisis, ¿no? Entonces, fue un desarrollo muy rápido, o sea, si hablamos, o sea, yo se los cuento así y uno podría pensar que realmente esto sucedió en una cantidad así de tiempo porque generalmente era lo que pasaba, pero no fue así, fue un cambio vertiginoso. En términos de semanas se veían, hacíamos estos reportes que también alguna vez algunos se publicaron y seguramente están en acceso a Internet sobre cómo iban los desarrollos de las diferentes regiones y en algún punto teníamos como esta división de medidas sanitarias, medidas de contención, eh, y eran puras medidas de contención, y de repente pudimos abrir una apertura de medidas de reanudación. Y de pronto esta parte de contención se hacía chiquita y las medidas de reanudación se hacían grandes y entonces te daba un montón de esperanza y un día llegaba una variable y de pronto veías cómo se invertía la tendencia incluso en un reporte así, ¿no? Entonces, ha sido un desarrollo vertiginoso y sin duda se convirtió en un escenario más para la rivalidad entre China y Estados Unidos que tiene repercusiones para todos los demás países porque finalmente es una amenaza que nos atañe a todos, que nos afecta a todos y que desafortunadamente por las características de desigualdad que viven los países pensando en el espectro, en el escenario internacional como un todo y pensando en cada país en sí mismo, afecta de maneras diferentes y hay poblaciones que son más vulnerables que otras, ¿no? Entonces, la pandemia nos vino a poner focos rojos por todos lados. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué estamos preparados? ¿Y para qué no estamos preparados? ¿Y para qué deberíamos estarnos preparando? ¿No? Y en este espectro de temas vino también la parte de dónde queda el multilateralismo. ¿Está funcionando el multilateralismo? Ayer fue una de las preguntas que quizás debió haber salido y no salió y que valdría la pena que también pues rebotemos o que ustedes tengan ahí, ¿no? La pandemia llegó en un momento en el que ya llevábamos unos años hablando de un declive del multilateralismo, ¿no? De los ascensos de actores populistas, de actores aislacionistas, que estaban finalmente dándole la espalda a los esfuerzos multilaterales y que en realidad muchas críticas a que las acciones de cooperación a nivel internacional se quedaban en mucha retórica y en pocas acciones y en pocos resultados, ¿no? Entonces llega la pandemia y entonces es una navaja de doble filo, ¿no? Emilio, por favor. Sí, mi pregunta no es tan específicamente sobre China, sino sobre México. O sea, escuchando lo que usted dice que trabajó en la Cancillería, y tal vez me desvío un poco del tema, pero ¿qué tan importante es el rol de México ahorita internacionalmente? Porque estamos en el Consejo de Seguridad, que oímos que México todo el tiempo habla de lo de la repartición de vacunas y que es líder en ese tema. Entonces, pues usted que estuvo más cerca de ahí,
o sea, la gente va a México como, no, sí va bien, va en ascenso, tiene mucho liderazgo, dicen, ay, pues nomás son patadas de ahogado. Pues mira, em, te voy a responder parte de la pregunta ahorita y parte de la pregunta más adelante, ¿no? La relevancia de México siempre, como les ponía el mapa de la otra vez, ¿no? El mapa del mundo si eres un pez, ¿no? En comparación del mapa del mundo, si lo diseñas desde Europa o si lo diseñas desde Asia, o qué tal si un día decidimos poner Australia en el centro y arriba, ¿cómo se vería el mundo? ¿No? Entonces, la relevancia de México. No podemos poner a México, obviamente, por las características que ya hemos visto de China y Estados Unidos, a la altura de China y Estados Unidos, porque no tenemos las capacidades y no tenemos el alcance de influencia para ser comparados con estas grandes potencias. Realmente, ¿cuántos países lo tienen? ¿No? Yo preguntaría. Incluso cuando hablamos de multipolaridad, que es algo que también salió en sus respuestas en los ejercicios, y que a mí me gustaría que habláramos de esos otros actores si es posible. Estamos en MICTA, ¿no? Pero MICTA realmente es algo que que de hecho en estos últimos años se ha intentado como reafianzar, y que los coreanos, dato interesante, los coreanos están muy interesados en que MICTA adquiera una relevancia del estilo de los BRICS, ¿no? Que se vuelva un referente al mismo nivel de los BRICS. Y México, regresando a esto de la relevancia, tiene mucha relevancia cuando hablamos sobre todo de la influencia regional, ¿no? Por supuesto, con sus diferentes aristas. Muchas veces, y sobre todo afuera de América Latina, se tiende a hablar de América Latina como un bloque. Y realmente América Latina no es un bloque. Hay muchas diferencias y hay muchos diferentes posicionamientos. Por ejemplo, en el tema de China y Estados Unidos también vemos que hay diferentes intereses y hay diferentes alianzas y hay diferentes posturas. No podemos hablar de una América Latina que está a favor de China o a favor de Estados Unidos, o más influida por China o más influida por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se vive en México y lo que se vive en Argentina son historias muy diferentes, ¿no? Sin embargo, tú acabas de hacer mención a algo muy, muy importante, ¿no? La presencia de México ahorita en organismos internacionales. Y estamos hablando del Consejo de Seguridad, estamos hablando del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estamos hablando de diferentes puestos relevantes en otras organizaciones que también tienen ahorita a diplomáticos mexicanos trabajando en ellas y que están teniendo posiciones de tomadores de decisiones, o que al menos están impulsando un diálogo mayor, ¿no? Y en ese sentido también, en este momento, México ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC. Entonces, eso da una mayor relevancia, ¿no? A lo que diga México y a lo que intente impulsar México. La CELAC, yo creo que es uno de esos entes que siempre tiene mucho potencial, pero que nunca termina como de dar ese último salto y posicionarse. ¿Por qué? Porque América Latina es mucho más complicada y porque tiene muchos intereses que chocan. Entonces, lograr consenso entre los diferentes países latinoamericanos, donde encuentras muchos que están en constante competencia entre ellos, es difícil. Sin embargo, yo creo que y lo puedo decir ahora porque ya no trabajo ahí, yo creo que hay que saber diferenciar a la hora de hacer un análisis sobre los diferentes actores de gobierno entre lo que está sucediendo en el interior del país y el manejo de la pandemia interna y los esfuerzos que se hicieron al exterior. Y no porque yo trabajara en la Cancillería, sino porque yo creo que había dos discursos diferentes cuando escuchabas una mañanera y entonces iba el canciller y decía unas cosas, y en la otra mañanera el presidente decía otras cosas distintas y no necesariamente eran congruentes, cosa que yo no sé cómo es posible que nuestros periodistas nunca dijeron como, oigan, esto es diferente, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que aquí vale mucho la pena hacer esa diferencia, y a mí algo que me ha impresionado mucho es el reconocimiento que ha tenido la Cancillería durante esta administración en el exterior. O sea, realmente se toma en cuenta como un actor relevante,
¿no? Más allá de lo que esté sucediendo en la política interna de México y más allá de que estemos de acuerdo o no, o en qué medida sí, no, etcétera. Eso es otro tema, ¿no? Pero pensando en la Cancillería como como la voz de México en el exterior, realmente tiene peso como peso relativo en el sentido de que no vas a tener el impacto que va a tener Estados Unidos, pero que sí ha estado logrando forjar ciertas alianzas. También porque ha encontrado ecos en intereses de otros actores, por ejemplo, India. India también ha estado, y otros países africanos, que además ellos son muy interesantes porque siempre funcionan como bloque, la Unión Africana, por eso tiene también siempre mucho peso a la hora de hacer votaciones en las que no hay diferencias como de valor, de que tú eres un miembro permanente y tú no, etcétera. La Unión Africana siempre votan como en bloque, se ponen de acuerdo y votan en bloque. Entonces, los intereses de México, pensemos un poco en este debate del norte y el sur global, encontraron otras voces que también están buscando lo mismo. Por ejemplo, India, ¿no? Hablando de que se flexibilizaran las normas respecto a las patentes de medicamentos y vacunas durante la emergencia sanitaria con la finalidad de que se pudieran producir rápido, de que se pudiera hacer un intercambio de cooperación entre científicos y que entonces la producción de vacunas, la producción de medicamentos pudiera tener una velocidad que no fuera, que no estuviera estancada o que no tuviera los obstáculos que supone un procedimiento en el que primero tienes que hacer una patente y entonces tienes que esperar cierta cantidad de años para poder vender tu patente y que otras personas también puedan tener acceso a la información sobre las diferentes fórmulas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a regresar al tema de México porque es interesante y es muy interesante también por ejemplo, en la diplomacia de las vacunas, en una escala menor a la que vamos a platicar ahorita, ¿no? Aquí les traigo unos gráficos en el que podemos ver a los mayores exportadores de vacunas, ¿no? Y por supuesto que vemos el bloque de la Unión Europea, pero la Unión Europea es un poquito tramposa, porque claro, tenemos a nuestros 28 Estados miembros y por supuesto que eso supone pues un mayor esfuerzo colectivo a que, por ejemplo, veamos a un actor como Estados Unidos que está solo o a un actor al que les quiero llamar la atención, y ya lo he mencionado en varias ocasiones, que es India. India era llamada la farmacia del mundo. ¿Por qué? Porque ya producía cerca del 60% de los medicamentos del mundo. Y, por ejemplo, si vemos abajo, la gráfica de abajo, donde viene el origen de las importaciones, vemos la diferencia entre los países de bajos recursos y los países, digamos, más desarrollados. Y entonces vemos de pronto que una mancha amarilla tremenda. ¿Quién estaba ya dándole los medicamentos a estos países? India. India ya estaba dando vacunas, India ya estaba dando medicamentos, tiene una industria farmacéutica que tiene una capacidad de producción que otros estados no tenían y que por lo tanto, digamos que llegó con una ventaja a lo que se convirtió en esta diplomacia de vacunas. ¿Por qué? Porque ya tenía las capacidades para producir una gran cantidad de vacunas. Y bueno, en cuanto al desarrollo científico, India también se ha estado posicionando, ha estado creciendo mucho en términos tecnológicos en los últimos años. Y además de esta versión Covishield, que es en realidad una versión local de la vacuna de AstraZeneca, también produjo más vacunas indias por sí misma, locales, ¿no? Y ¿de dónde viene también la fuerza de India? Bueno, pues de sus propias preocupaciones. Tienes al país que está en unos años próximo a convertirse en el país más poblado del mundo, un país que tiene una extensión territorial gigantesca y que además de todo, a diferencia, por ejemplo, podemos pensar, Rusia, que es nuestro país más con una extensión territorial mayor. Sin embargo, ¿qué pasa? Que Rusia no está tan densamente poblado como India y que hablando en temas de desigualdad,
de pobreza extrema, de temas de ya de problemas sanitarios, pues India tenía todo para que fuera la gran desgracia de la pandemia. Y sin embargo, supo defenderse, ahí tuvieron, como todos los países, subidas, bajadas, pero realmente pudieron dar una respuesta que no se esperaba de India. Y en muchos momentos, eso también es algo que quiero llamar su atención. Si les interesa el tema de la pandemia, si les interesa el tema de hacer este tipo de análisis sobre diplomacia de vacunas, diplomacia de mascarillas, sobre cooperación en temas sanitarios y tal, yo les diría que es súper importante un poco que no pierdan de vista lo que les decía hace unos minutos sobre que esto fue vertiginoso, que veías cambios en las tendencias, por ejemplo, nosotros en reportes, pero obviamente en el mundo se veían más ya directamente en poblaciones, en muertos, en etcétera, em, que fueron tendencias cambiantes, ¿no? De repente teníamos la estrellita en todos los países europeos y de repente eran los países más golpeados, ¿no? Y de repente, por ejemplo, Singapur era un país que decían es que para su tamaño es un país que está teniendo una cantidad de muertos y de contagios exorbitante, o sea, realmente la tasa de contagios es demasiado elevada para Singapur. Y de pronto otra vez era un país estelar, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas variables que estaban jugando ahí, de las que nadie tenía control, y que entonces hizo que si vemos las líneas del tiempo sobre las olas, pues vemos estos vaivenes en muchos países y unos más pronunciados que otros, ¿no? Entonces, India tenía todo para tomar este liderazgo y decidió tomarlo, ¿no? Entonces, tiene esta iniciativa de la amistad de las vacunas en la que empezó a hacer donativos. Adicional a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, de Gavi, de COVAX, de poder hacer esta donación de vacunas por parte de algunos estados para que las reciban los países más vulnerables, los países más pobres, los países que tienen la menor capacidad de acceso a este tipo de bienes. Y aquí viene el tema de los bienes públicos globales. ¿Qué es un bien público global? ¿Cómo se define y quién decide que sí es un bien público global y que por lo tanto puedes declararlo como violentar los derechos humanos si se lo niegas a una población o que no, ¿no? Entonces, India decide tomar esta iniciativa y además de comprometerse a dar a COVAX una gran cantidad de su producción de vacunas, decide también acercarse a los países de su región, de su vecindario, y da donativos a Myanmar, y da donativos a Nepal, y da donativos acá y allá. Y de pronto dice, la verdad es que puedo dar más donativos. Y va ampliando al grado de que América Latina recibe donativos de India. Y que, no, esto también es importante notarlo, ¿no? La diferencia entre los contratos, que también son relevantes y que también te hablan de decisiones estratégicas y de prestigio. Alguien también en sus respuestas ponía el tema del prestigio. Oh, Michelle, por favor, cuando quieras también puedes levantar la manita y te damos la palabra. Por ahí nos está poniendo más recomendaciones. De pronto, pues hay que ver esta diferencia, ¿no? Entre qué vacunas se compraron, pero también cuántas vacunas se están donando y a quiénes se están donando. ¿Qué intereses hay ahí? India es un país que ha intentado posicionarse también como entre las grandes potencias, ¿no? Y aquí podemos hablar de quizás un orden multipolar, ¿no? Que algunos por ahí no utilizaron la palabra multipolaridad, pero hacían alusión en sus respuestas a que quizás había más actores que había que observar en estas nuevas dinámicas después de la pandemia y que finalmente se vienen viendo desde antes, ¿no? India va teniendo relevancias estratégicas, por supuesto, yo diría, obviamente no lo vamos a comparar como se estaba haciendo con Unión Soviética, Estados Unidos o Estados Unidos y China, pero sí es un estado que ha ido ganando peso, ¿no? Que sí se puede posicionar en muchos temas como un actor relevante. E históricamente, India ha buscado proyectarse como este país que es moralmente
superior, no superior, pero sí es moralmente el maestro de todos, el gurú finalmente, ¿no? El gurú de la comunidad internacional que viene a querer aportar cosas positivas, a ser un país pacífico, a buscar la cooperación, a obtener un lugar que también tenía, y esto es muy importante en el caso de países como India y como China, que es esta idea de que son potencias de civilizaciones, ¿no? Es decir, tienen esta noción de que su historia actual y su posición en el orden internacional actual tiene una línea histórica directa con los grandes imperios de, el mundo previo a la Edad Moderna, ¿no? Entonces estamos hablando de que las élites indias, por ejemplo, todavía creen que se puede hablar de una misma es que no quiero decir nación porque finalmente el concepto de nación surge después, pero sí como un mismo actor desde el tiempo de los Vedas hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque eso les da una fuerza y una cierta legitimidad, al igual que los chinos, ¿no? El pensar que China, la China de ahorita es la misma China que en la que se inventó el papel, en la que teníamos a las dinastías, pues realmente es como decir que México, y de hecho China sí busca mucho acercarse a México, y es curioso porque nosotros no tenemos tan marcado eso, o no lo teníamos, como estas culturas de civilizaciones, ¿no? Como pensar que México mantiene una línea directa con el imperio azteca y que nunca se ha perdido y que además es homogéneo, ¿no? Porque finalmente, por supuesto que hay elementos ahí en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestra conformación finalmente mestiza de todo lo que es lo mexicano, pero ya hablar de una línea directa es otro nivel, ¿no? Y eso es algo que se tiende a hacer mucho y que se tiende a hacer mucho para buscar legitimidad simbólica en muchos discursos. Entonces, India de repente viene a comerse el mandado de China y otra vez regreso, fueron olas. Hubo un momento en el que India encabezaba la diplomacia de las vacunas, que era el país que más vacunas estaba produciendo y el que más vacunas estaba donando y el que más vacunas estaba también vendiendo. ¿Por qué? Bueno, de entrada vemos que Estados Unidos y la Unión Europea se cerraron. Y por distintos motivos, ¿no? No, sí había un tema de aislacionismo, de querer proteger a tus poblaciones, pero también el tema institucional, ¿no? El tema de, por ejemplo, ponerte de acuerdo con 28 estados, ¿no? El proceso, ya lo que es la parte del proceso de la toma de decisiones en política exterior, ¿no? Que se pueden observar distintas etapas, momentos en los que no había consenso entre los estados miembros, el tema de Brexit que acaba de pasar y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con el Reino Unido que está produciendo una vacuna? ¿La compramos? ¿No la compramos? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, tenemos por un lado eso, por otro lado tenemos a Trump, que en un principio no está tomando en serio la pandemia, que en un principio no toma medidas y que después lo que se busca es, por supuesto, proteger a tu población y garantizar y empieza el acaparamiento, que es donde entra otra vez México. México denunciando el acaparamiento por parte de los países que tienen el dinero para comprar las vacunas. Y entonces, ¿dónde quedan esos esfuerzos de cooperación y de que genuinamente este discurso de Naciones Unidas y de los objetivos del milenio y los objetivos de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, ¿no? Que también es muy sonado en la actual administración del país? Entonces ahí encontraron incluso un paralelismo, ¿no? Y pasa que, por supuesto que esa preocupación de que unos cuantos estados se queden con las vacunas y que no lleguen a poblaciones vulnerables, afecta a países como los países de la Unión Africana, como la misma India, porque finalmente tiene una población a la que tiene que cubrir, y a otros países de América Latina. México queriendo retomar un liderazgo en América Latina, ¿no? Un liderazgo que podemos debatir en otra ocasión si quieren, si lo tiene, si no lo tiene, si lo debería tener o no. En fin, vamos a esta parte, ¿no? Esto es hasta marzo de este año.
donde se puede ver los países en los que se estaban utilizando estas vacunas. Esto es relevante, ¿por qué? Porque ahorita, bueno, llegó Biden al gobierno y de pronto decide sumarse Ay, ya estamos sobre el tiempo, ya me tengo que apurar. Perdonen que me explaye, les voy a robar quizás unos 5 o 10 minutitos adicionales para poder cerrar bien y si tienen preguntas ya lo vemos ahorita. Entonces, la administración Biden de pronto termina de vacunar a una gran parte de su población y de cubrir un montón de personas adicionales que llegó el turismo de las vacunas, ¿no? Y entonces decide que también entra la competencia de la diplomacia de las vacunas. Y yo en lo personal pensaba que se iba a tardar mucho más en poder alcanzar a China, a India y a Rusia, porque Rusia también es otro país que ha estado implementando su diplomacia de las vacunas, ¿no? Hay varias aristas de esta diplomacia de las vacunas. Una es la producción, ¿no? La producción y el reconocimiento, que acepten tu vacuna, que es un tema que, por ejemplo, Rusia batalló mucho y que China ahorita está teniendo muchos problemas. ¿Por qué? Porque simplemente si ustedes están vacunados con CanSino, no los van a dejar entrar a la Unión Europea, por ejemplo, o a Estados Unidos, me parece que también ya lo están anunciando. Que si tienen la vacuna Pfizer o si tienen la Janssen o si tienen AstraZeneca, ¿no? Entonces, claramente tenemos estudios que, por ejemplo, yo no soy experta en vacunas, por supuesto que no tengo ninguna vida alternativa en la que haya estudiado ciencias médicas o algo así que me permita hablar con autoridad sobre el tema, pero sí supe que, por ejemplo, la vacuna de Sputnik ha sido de las mejores evaluadas en términos de efectividad y que cada mes que hacen una actualización de si se necesita otra dosis o no o tal, la Sputnik sigue estando a la cabeza. Sin embargo, no la han aceptado. ¿Por qué? Bueno, hay explicaciones políticas detrás de estos intereses, ¿no? Ahora, esto es en marzo en marzo de este año. Habría que ver cómo ha cambiado este mapa, porque así como no se aceptaban algunas vacunas, por ejemplo, chinas ahorita, hubo un momento en el que solamente las vacunas chinas o solamente las vacunas indias llegaron a algunos países. COVAX no cumplió con sus plazos de tiempo y entonces países en África, países vulnerables, países en el Caribe, las únicas vacunas a las que tenían primero el primer acceso para cubrir, por ejemplo, a su personal sanitario, a sus médicos, a sus enfermeras, fueron gracias a donativos de países como India y como China. ¿Por qué India de repente perdió su lugar si tenía todo para ser la estrella de la diplomacia de las vacunas? Porque tuvo una ola muy dura, que fue también hace unos 4 meses, en mayo, sobre todo las cosas en India eran estas historias de cómo estaban los cadáveres en la calle y todas estas historias de terror que también te llegan con los medios. Y entonces el gobierno decide poner una pausa. No vamos a exportar vacunas hasta que tengamos a cierto porcentaje de nuestra población vacunados. Y entonces, pues claro, ahí valoraron cuál es mi prioridad, mi presencia en el exterior o mi población. Y entonces dan esta vuelta, dan este viraje en su propio discurso de vacunas y deciden primero vacunar a su población y no les importó que si iban a incumplir con el acuerdo de COVAX o con el contrato número tal. Sí, había contratos que tenían que cubrir por el tema de las dosis, pero finalmente no se hicieron más entregas en mucho tiempo y apenas anunciaron que en octubre de este año van a retomar la exportación de vacunas. Pero bueno, fueron meses que perdieron y que hablando de prestigio, hablando de influencia, le costaron que de pronto tenemos esta gráfica de acá, que a mí me tiene verdaderamente impresionada, ¿no? Lo que decía, Estados Unidos estaba atrás en la competencia por la diplomacia de las vacunas, por los donativos, por las exportaciones, y de repente tenemos esto. Entonces, esto es muy cambiante. Déjenme ver. Y ya para poder concluir, porque ya no nos da tiempo y es que realmente este tema da para que nos quedemos y hablemos y les repito, lo van a ver una y otra vez en sus demás sesiones, ¿no? Pero
vemos que entonces que esta situación es cambiante y aquí lo interesante va a ser ver la respuesta en otros ámbitos que también sigan a la pandemia, porque en un principio era la competencia por ver quién inventa la vacuna y de repente era ver quién vacuna más rápido a su población y de repente ya es ver quién exporta más vacunas y entonces vamos a ir viendo después qué es lo que va, cómo va evolucionando esta diplomacia de las vacunas y estas estrategias por tener mayor influencia y por proyectarse como un Estado fiable, un Estado responsable, un líder que sabe realmente proveer a los demás estados de lo que necesitan sin ser una amenaza, ¿no? Y ya para cerrar, para concluir, para no quitarles más tiempo de su sábado, los invito a que entren a curiosear también a esta maravillosa plataforma del Lowy Institute de Australia. Tienen este Asia Power Index, que es muy interactivo. Aquí nada más son fotografías, pero ustedes entran y pueden hacerle clic y les va abriendo como todas las diferentes índices que toman, o mejor dicho, todos los diferentes aspectos que toman para formar su índice. Y a mí me parece muy interesante el de este año, porque, bueno, el del año pasado finalmente salió un poco tarde, como la mayoría de los estudios que se hacen de esta naturaleza por la pandemia, en el que vemos que Estados Unidos sigue en primer lugar como el país más poderoso e influyente de la región y China en segundo lugar. Sin embargo, si nos vamos un poquito a los detalles, vemos que al lado de ese primer lugar y junto a la calificación tenemos una flechita hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad su calificación disminuyó, es decir, perdió influencia en la región. Entonces, ¿sigue en el primer lugar? Sí, pero tuvo una caída muy relevante. Y entonces habrá que ver qué es lo que sucede a partir de... Yo por ejemplo, escribí un artículo para Milenio hace unos meses y decía que en ese momento todavía India no había tomado estas decisiones, todavía tal. Entonces yo, por ejemplo, pensé en ese momento que Estados Unidos podría perder todavía más influencia, podría tener una mayor caída en la evaluación del próximo año, justamente por el tema de la diplomacia de las vacunas. Ahora, con la gráfica que les acabo de enseñar, por supuesto que mi artículo ya realmente esa aseveración yo ya la pongo también en duda, ¿no? ¿Qué tanto puede ser así o qué tanto puede recuperarse? En el caso de India se mantiene más o menos igual y bueno, pueden ir y entrar y ver cómo Japón cayó, India cayó muchísimo al grado de que tenía un estatus de superpoder y de repente ya no. Entonces, entren, vean las diferentes valoraciones que hay aquí en esta página y bueno, va a ser una herramienta muy útil si les gusta justamente el tema de geopolítica, el tema de economía, el tema de influencias y sobre todo cuando se habla nada más de la región de Asia. Ahora sí, les traía este mapa como una de estas propuestas en las que te ponen a los posibles aliados, ¿no? A los aliados, a los alineados en la región. Pensando en que tuviéramos este debate sobre qué esperar del mundo pospandémico. Ahí los invito a que quienes no me han enviado sus tareas me las manden. Yo les pongo ahí unos comentarios, los que ya me las mandaron ya los habrán recibido, con algunas preguntas adicionales para que ustedes continúen en este proceso de reflexión, de aprendizaje, de indagación, de cuestionamientos y que sigan avanzando en sus propios intereses a partir de estas herramientas. Esta presentación se las voy a compartir, por supuesto la van a tener también en la plataforma de Classroom, donde van a poder también ver con más detalle, con más tiempo, estos recursos visuales que también les traía, pero bueno, me hubiera gustado que tuviéramos ese debate de qué esperar, de si realmente iba a haber un cambio después de la pandemia. Yo les puedo adelantar que realmente lo que yo creo que hizo la pandemia fue hacer más evidente y acelerar ciertas tendencias que ya venían desde antes, y que finalmente con el consenso que tenemos entre los dos partidos políticos de Estados Unidos, la administración de Biden seguramente tendrá muchos cambios en algunas cosas, como hablábamos del cambio climático, pero en su manejo bilateral con la relación con China, yo creo que realmente no va a haber muchos cambios. Y yo creo que los chinos también tienen una visión de que no creo que estén esperando, que Beijing esté esperando que va a haber una relación muy distinta a la que tenían con Trump.
Si quieren explorar este tipo de argumentos, también tengo otros recursos que les compartiré después para que entren y lean autores que creen cosas similares a las que les acabo de decir o que creen cosas completamente opuestas y que ustedes mismos vayan forjando sus propios argumentos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, nada más para terminar estas dos diapositivas tenían el objetivo de que habláramos un poco sobre las reacciones de estos otros actores a partir de lo que hablábamos, ¿no? Ahí les ponía otra vez Australia abajo, porque al final tiene presencia militar, tiene intereses en la región, tiene presencia también económica en sus acuerdos, en sus dinámicas geopolíticas y geoeconómicas, que después van a ver también. Pero bueno, eso ya lo podemos hacer. Los que no me hayan enviado sus tareas me pueden incluir unas líneas al respecto. ¿Qué es lo que estos diferentes actores pueden estar esperando de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en un mundo en el que ya existe la pandemia y en el que podemos estar avanzando, ¿no? Pero realmente ya no podemos imaginarnos un mundo sin COVID, al menos, ¿no? Aunque yo, por ejemplo, ya vivo en un país, en una zona en la que ya no se ocupan cubrebocas en las tiendas, en las escuelas, da un poquito de vértigo. Pero de todas maneras, sabes que existe eso y finalmente afecta a otros intereses, ¿no? Vacunas, medicamentos, etc. Y este era el cierre para hablar un poco justo de los países del sudeste asiático y de cómo ven la situación y el papel clave que tienen, porque ellos son estos países que los están mangoneando, ¿no? Estados Unidos, China, y que tratan de llevar la mayoría de estos una línea un poco equilibrada, aunque por supuesto tienen por motivos históricos, por motivos de intereses económicos, estratégicos, mayor o menor afinidad con alguno de estos actores. Y bueno, estas ya eran las preguntas que ya habíamos visto. Entonces, pues ya yo con esto un poco acelerado concluyo esta presentación. No sé si quieran compartir algo más, si quieran, tengan alguna duda adicional. Si tienen que irse ya, por favor, nada más ahí me ponen que se van y sin problema, desconéctense, no hay ningún problema. Pero si quieren algún comentario adicional, por favor. Sí, Silvia. Gracias. Yo más quisiera pedir, pedirle si tiene información acerca de justamente la visión que tiene la Unión Europea acerca de la relación China-Estados Unidos y de cómo ven este desempeño y el desenlace que tendrá el tema de las vacunas y del COVID. Y igualmente me llama mucho la atención cuál será qué es lo que piensan que eso tal vez Eduardo va a aclarar mucho acerca de la franja y ruta, pero qué piensan de que se esté planeando una ruta y una franja entrando hasta el corazón de Europa, ¿no? Entonces, y donde, como usted decía, bueno, pues el tema es endeudarlos, pero ya estando China adentro, ¿no? Pero ¿qué piensan y si piensan en poner alguna barrera o qué es lo que están pensando? Voy a incluir materiales de eso, seguramente Lalo lo hará también, si no yo lo hablo con él para que subamos en conjunto sobre el tema. Brevemente nada más decir, hay temas que a la Unión Europea le preocupan y que se alinea con Estados Unidos. Por ejemplo, el 5G, ¿no? Ese es el gran tema con China, ¿no? La gran dificultad, el tema de las redes 5G. Pero tenemos Estados miembros que, por ejemplo, sí se unieron a la iniciativa Franja y Ruta, por ejemplo, Italia, ¿no? ¿Y eso supone un problema para la Unión Europea? Sí, sí, porque finalmente la Unión Europea es un aliado estratégico de Estados Unidos, ¿no? Y tiene también sus propios intereses en mantener a China dentro de ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque se cruzan con intereses de la Unión Europea. Pero bueno, incluiré más, lo verán. Muchas gracias. Y agregamos materiales de eso también. ¿Alguien Muchas más? Gracias. No, de qué, con todo gusto. Bueno, también, si tienen dudas adicionales,
Incluso cuando se acabe este taller, mi correo está ahí, me pueden contactar siempre que quieran hablar de Asia, de la Unión Europea, de lo que sea, yo estoy eh, de- siempre dispuesta a seguir compartiendo ideas, a tener intercambios, a seguir aprendiendo de personas interesadas e interesantes como ustedes. Y pues, Muchas si ya no hay nada más, los invito bueno, que sigan disfrutando de este taller, a que aprendan mucho de los profesores, pero también entre ustedes. Y algo que les puede servir siempre mucho es seguir las noticias de la región, ¿no? Em, Pueden ver, por ejemplo, en la sección de Asia de la BBC, de CNN, pueden ver canales como Al Jazeera, que dan también una visión un poco distinta a lo que recibimos generalmente en México. Y esta red de Diplomat, que siempre tienen temas de actualidad, ¿no? Entonces, bueno, un gusto conocerlos, compartir con ustedes esto y los que me envíen su tarea después, igual yo no les contesto de inmediato, pero sí van a recibir mis comentarios para que, bueno, sigan reflexionando sobre el tema y sigan avanzando sus propios intereses. Una pregunta más. ¿Usted escribe de manera regular en algún lugar que la podamos seguir? Sí estaba escribiendo de vez en cuando colaboraciones especiales en Milenio. Por ahí justamente tengo el artículo que les mencionaba sobre la diplomacia de las vacunas. También escribí para Milenio un artículo sobre la carrera espacial. Si les interesa ese tema, también lo pueden buscar. Ahí ponen mi nombre y les va a salir. O si no, también se los puedo compartir o me mandan un correíto, no sé. Y durante un buen tiempo estaba escribiendo una columna semanal sobre temas de Asia en este periódico que se llama Contrarréplica. Ambas actividades las dejé porque estaba trabajando en el gobierno y no es que me pidieran que dejara de escribir, pero era demasiado absorbente y honestamente no tenía tiempo. Y ahorita que renuncié a eso para retomar actividades académicas acá, pues quizás me anime a buscar otro espacio y entonces ya se los diré. Pero lo que también les puedo recomendar, y por ahí me verán muy pronto también, es que sigan el blog de los euroasiáticos. Está en Facebook, también en Twitter pueden encontrar las entradas, que es del grupo de estudios de Eurasia y la mayoría de los profesores que van a tener en este taller, pues formamos parte de ese grupo, que es un grupo de investigadores, algunos muy jóvenes, como podrán darse cuenta, o algunos ya con mayor experiencia, todos súper apasionados de los temas que se ven y que somos también quienes a veces organizamos estas mesas virtuales. Entonces, encuentran un blog y ahí también pueden encontrar los textos sobre temas de la región súper interesantes, no necesariamente de política, pueden encontrar temas culturales, pueden encontrar temas sociales, entonces pueden aprender mucho a partir de esas entradas de blog. Les Muchas pondré también gracias. el link para que puedan acceder a él. Por ejemplo, hay mucho de Afganistán ahorita, si tienen curiosidad y de visiones distintas sobre lo que sucedió en Afganistán. Entonces, puede ser interesante leer, ¿no? Si ya no hay nada más, pues bueno, disfruten mucho su fin de semana y espero de alguna forma seguir teniendo contacto con todos ustedes a través de estos portales y de, por ejemplo, leer lo que por ahí nos contaban, que también escriben, que también comparten sus propias reflexiones. A mí siempre me interesan mucho, ¿no? Saber qué es lo que están pensando Muchas en gracias. otras universidades, en otros lugares. Cuídense mucho y un placer. Hasta luego. Muchas gracias.